Buenos días, somos alumnos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Somos de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones. Lo que vamos a hacer un video de laboratorio de Electrónica Digital 2 con el ingeniero Edgar Alberto Pérez Castillo. La práctica que haremos es la número 5, MSI combinacional. Los integrantes del equipo es mi compañero Adrián Gilberto González Peña y una servidora Carol Yomaini Casos Martínez. El objetivo de esta práctica es el verificar la operación de los bloques combinacionales de mediana escala de integración más comunes y desarrollar algunas aplicaciones típicas. Se comprobará la operación de los decodificadores de prioridad y se realizarán algunas aplicaciones del coder y multiplex. Decodificador de prioridad. Un decodificador de prioridad es un bloque que se convierte sus entradas a una salida codificada en binario o en BCB, como se muestra en la figura, ambos bloques, que aquí podría ser la entrada y esta puede ser su salida. Aquí marca entradas, aquí salidas. Entradas, salidas. Un decodificador de 10 a 4 líneas y uno de 8 a 3 líneas. Que en este caso el de 10 a 4 es un 74-14-7 y el de 8 a 3, 74-14-8. Y aquí se muestran las tablas de verdad. La tabla de verdad 74-14-7 y la tabla de función. Y aquí vamos, como sabemos, la tabla de verdad pues va de ceros, unos, y así vamos sabiendo cuáles son las salidas 0 y 1. El integrador, aquí está, con sus puertas, sus entradas, sus salidas, cómo está funcionando los inputs. Ok. En general, tanto las entradas como las salidas son activas a nivel bajo, como se puede ver en la tabla de verdad de la figura 28. La entrada de mayor peso es la que aparece codificada en la salida. Si se presentan dos entradas a la vez, por ejemplo, 7 y la 1 del código de salida, será el correspondiente a la entrada 7LL. Cuando esta entrada ya no presente, se desactivará. El código de salida corresponderá a la entrada 1. Para distinguir entre la entrada 0 activa, ninguna entrada presente, el circuito integrador tiene una salida de E0, que es la entrada presente para indicar esta condición. A. Verificar la operación de un decodificador de prioridad. Se recomienda utilizar el 74-14-8, codificador en prioridad de 8 a 3 líneas, alimentar los datos con interruptores y visualizar la salida en uno de los displays hexadecimal. Y él debe conectar a nivel 1, nivel bajo, ya sea un interruptor o tierra. Y el 74-14-7, codificador de 9 a 4 líneas, y vamos a llenar las tablas de la figura 30 a lo que nos dan los siguientes resultados. Aquí ya tenemos completas las tablas que va de E1 a L, de entradas, salidas, de ceros, unos, y en este caso pues ya vamos a utilizar letras, que como sabemos va de A a H. Ok, la aplicación es de multiplex y el decodificador. Un decodificador o multiplex producen 2N, mini términos de N variables de la entrada, como se comprobó en el curso de electrónica lógica 1. Cualquier función booleana puede expresarse como la suma de los minitérminos en la forma canónica. Si observamos la función de transferencia de un decodificador, se puede utilizar el decodificador para generar los minitérminos y una compuerta OR externa para formar la suma. De esta manera, cualquier circuito combinacional con N entradas y M salidas
puede configurarse con un decodificador en línea de N a 2N y M con puertas OR. El procedimiento para configurar el circuito combinacional por medio de un decodificador y con puertas OR requiere de la función booleana de circuitos de expresar en suma de minitérminos. De esta forma, puede observarse fácilmente la tabla de verdad. Luego se selecciona un decodificador que genere todos los minitérminos de las n variables de entrada. Las entradas a cada compuerta OR se selecciona en las salidas de codificador de acuerdo a la lista de minitérminos de cada función. Aquí está un diagrama lógico y aquí está la tabla de verdad, que las entradas son las salidas. El ejemplo 1. El ejemplo 1. Construir un circuito sumador completo con un decodificador y 2 compuertas OR. De la tabla de verdad del sumador completo de la figura 32 se obtienen las funciones para este circuito combinacional en suma de minitérminos como se muestra en la misma figura. Aquí tenemos la figura de la tabla de verdad de un sumador. Como hay 3 entradas y un total de 8 minitérminos, se requiere un decodificador de 3 a 8 líneas. El decodificador genera los 8 minitérminos X, Y y Z, y la compuerta OR para la salida S forma la suma para los minitérminos 1, 2, 4 y 7. La compuerta OR para la salida C forma la suma de los minitérminos 3, 5, 6 y 7. Resulta un circuito como se muestra en la figura 33. Aquí tenemos la figura 33. Si analizamos el circuito básico del multiplexor de la figura 34 y la comparamos con la del decodificador de la figura 31, se observa que es esencialmente la de un decodificador con una compuerta OR ya disponible. Si se tiene una función booleana de n más 1 variables y se toman n de estas variables y se conectan a las líneas de selección del multiplexor y la variable restante de la función se usa para las entradas del multiplexor, y si A es la sola variable que se conecta a las entradas del multiplexor, las entradas del multiplexor se escogen para hacer A, A', 1 o 0. Mediante un concienzudo uso de estos 4 valores se conectan las entradas del multiplexor al estado que cumple con la tabla de verdad. Y conectando las otras variables a las entradas de selección se puede configurar cualquier función booleana con un multiplexor. De esta forma es posible generar cualquier función de n más 1 variables con un multiplexor de 2 a la n más 1. Ejemplo 2. Érase una vez un granjero con un serio problema. Poseía un granero cuya puerta era extremadamente grande, solo podía ser cerrada por varios hombres a la vez. Cuando la puerta se quedaba abierta, el rebaño de ovejas que tenía se comía el forraje que estaba en el granero. Además, existía cerca de ahí una manada de lobos que al aproximarse a la granja se comían las ovejas. El granjero nos pide un circuito que opere como una alarma, que detecte situaciones peligrosas tanto como para el forraje como para las ovejas y que avise a los empleados de la granja para tomar acciones correctivas, cerrar la puerta o ahuyentar a los lobos. Además, que sea fácil de operar. La función puede ser configurada con un multiplexor de 4 a 1, como se muestra en la figura número 35. Dos variables se seleccionan para conectarse a las líneas de selección, por ejemplo, O y L, y las entradas del multiplexor se programan con la P de tal forma que nos queda un circuito como se muestra en la misma figura. Arme el circuito y compruebe la tabla de verdad en la figura 35. Conecta la serie del multiplexor al buzzer del maletín para simular la alarma audible. Aquí se muestra una foto de la simulación que hicimos en Multisim, como se muestra también la simulación, vamos a explicar a la que está a nuestro lado derecho. Los materiales que vamos a necesitar es un Portalab, un 74LS53, un 7404 y 4 TWs. Aquí sería el problema número 1 y el problema número 2. Bueno, aquí como podemos ver, tenemos las entradas y aquí tenemos el display, y dependiendo de la combinación de las entradas tendremos diferentes pues resultados. Por ejemplo, aquí varían del 1 al 7. 0, 2, 1, 4, 2, 0. Y del mismo modo, en el problema número 2, también dependiendo de la entrada, de la conversión de entradas, vaya, va a cambiar. Por ejemplo, aquí tenemos D, E, F, C, B, 7, 6. Ya en esa parte se combinan las letras y los números, que ya es un
Bueno, este es, ya que en la práctica, en el problema 1 utilizamos un 74 LS148D y en la práctica 2 utilizamos uno de 7414-7N. Los decodificadores fueron esos. Y esto sería todo de nuestra práctica. Gracias.